Lunes 8 de septiembre de 2025, hora de continuar en el mundo ahora de France 24. Revisamos las noticias que marcan la jornada. El primer ministro francés, François Bayrou, fue derrotado en la moción de confianza convocada por él mismo ante la Asamblea Nacional. Fueron 364 los diputados que votaron en contra, mientras que 194 le dieron su respaldo. El Elíseo informó que Emmanuel Macron nombrará a su sucesor en los próximos días. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llamó a los residentes de Ciudad de Gaza a abandonar el territorio en este momento y añadió que las tropas se están congregando para ingresar a la ciudad. Dijo que el asedio de los últimos días es solo un preludio. La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó una vez más a Donald Trump y dejó en firme la orden del mandatario para que los agentes migratorios continúen con las redadas en la ciudad de Los Ángeles. Las tres juezas liberales mostraron su claro rechazo a la medida. Damos inicio en Francia, donde finalmente el primer ministro François Bayrou perdió la moción de confianza en la Asamblea Nacional. Con 364 votos en contra y 194 a favor, culminó el mandato del cuarto primer ministro de la administración de Emmanuel Macron, quien en un comunicado informó que en los próximos días nombrará a su sucesor. Por su parte, antes y después de la votación, los referentes de la extrema derecha y de la Francia insumisa reclamaron la renuncia del mandatario. El presidente solo tiene una opción: convocar nuevas elecciones y dejar que el país decida. Y si el pueblo decide, elegirá una mayoría de rivales, que así sea. Si participa activamente en la campaña, saliéndose de su papel de árbitro para convertirse en jugador, debe aceptar de antemano las consecuencias políticas en caso de derrota. Exigimos que Emmanuel Macron se vaya. Entiéndase que tenemos un problema si el país se encuentra cada 3 meses con un gobierno que va a caer. Entiéndase que no es posible esperar hasta 2027 para tener tal inestabilidad que, como el presidente se niega a reconocer los resultados de las elecciones legislativas de 2024, nombra uno por uno a personas que se encargan de aplicar siempre las mismas políticas. No estamos de acuerdo con eso. Cambiamos de tema, vamos a la Franja de Gaza porque el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, urgió a quienes se encuentren en Ciudad de Gaza a abandonar el territorio en este momento. El funcionario indicó que las tropas israelíes se están reuniendo para ingresar a la mayor zona urbana del enclave palestino. Dijo además que el asedio que ha vivido Ciudad de Gaza en los últimos días es solo un preludio de lo que será la operación terrestre. En los últimos días, la Fuerza Aérea ha derribado 50 torres. Todo esto es solo un preludio, la etapa inicial de una operación mucho más grande e intensa, una maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que ahora se preparan para entrar en la ciudad de Gaza. Y por tanto les digo a los residentes de Gaza, aprovechen esta oportunidad y escúchenme atentamente. Han sido advertidos, váyanse ahora. Entre tanto, al menos 6 personas murieron y varias resultaron heridas este lunes en un ataque contra civiles con arma de fuego en Jerusalén Este. La policía identificó a los 2 tiradores como residentes de la Cisjordania ocupada y anunció que tiene detenido a un tercer hombre en presunta relación con los hechos. Disparos frente a esta parada de bus en Jerusalén Este. La escena fue grabada por un usuario de un bus que se encontraba en el otro lado de la calle. Segundos antes, 2 hombres armados dispararon, como lo demuestran los impactos de bala, dejando varias víctimas mortales y heridos. Ayudamos a transportar a algunos de los pacientes gravemente heridos a los hospitales. El equipo de rescate también estuvo presente para atender a los pacientes que lamentablemente no sobrevivieron y les rindió el respeto que se merecían. Según la policía israelí, un agente de seguridad y un civil reaccionaron de inmediato y mataron a los tiradores. El ejército israelí también ha acercado varios pueblos palestinos en la región de Ramallah. El primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir se desplazaron al lugar de los hechos. Quiero dejar algo muy claro: estos asesinatos en todos los frentes no nos debilitan, solo refuerzan nuestra determinación de cumplir las misiones que nos hemos fijado, en Gaza, Judea y Samaria y en todas partes.
Por otro lado, Hamas celebró el ataque afirmando que los asaltantes eran palestinos. Mientras tanto, Israel sigue profundizando su ofensiva en la Franja de Gaza. Vamos ahora a España, donde crece la tensión con Israel. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ordenó el embargo de armas a Tel Aviv para presionar al ejecutivo de Benjamín Netanyahu a frenar sus acciones contra la Franja de Gaza. Una medida que condenó Israel, que acusó a Madrid de antisemitismo institucionalizado y prohibió la entrada a su territorio de 2 ministras españolas. A su vez, España llamó a consultas a su embajadora en Israel. 23 meses después, llegaron medidas concretas. Pedro Sánchez fue claro al definir lo que ocurre en Gaza. El Gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina. El Congreso tendrá la última palabra para decidirlo, pero la primera de todas corta de raíz las balas israelíes que provengan de España. La primera es la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. Entre otras medidas y por cuestión de principios, tampoco podrán poner los pies en España los que participen de forma directa en los ataques a la población gazatí. En el ámbito humanitario, el Congreso deberá dar luz verde al aumento de presupuesto en cooperación para Gaza y a fortificar los lazos con la Autoridad Nacional Palestina. Las medidas no sentaron bien a Tel Aviv. Hemos decidido y hoy he anunciado que no permitiremos la entrada a Israel a 2 ministros españoles y que no mantendremos ningún tipo de relación con ellos tras sus constantes declaraciones antisemitas y anti-israelíes. Sánchez busca trazar una línea en Europa que clasifique entre críticos y permisivos. Mientras el reconocimiento de los 2 estados ha sido respaldado por algunos países europeos, los lazos comerciales que dan oxígeno al conflicto siguen patentes. Hoy la Moncloa se decantó por un lado de la historia. Vamos a Estados Unidos porque en un nuevo espaldarazo la Corte Suprema ratificó la orden de Donald Trump para que los agentes federales realicen las redadas en Los Ángeles contra personas sospechosas de estar en la Unión Americana sin papeles. La decisión contó con la oposición de las 3 juezas liberales. Sonia Sotomayor aseguró que es una medida que pone a los latinos como el blanco justo para ser capturados. Previamente, un juez había suspendido la orden asegurando que se trataba de arrestos basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable. Desconocemos el motivo por el que los 6 jueces tomaron esta decisión. Quizá nunca lo sepamos, pero sí lo sabemos porque nos comunicó la decisión el juez Kavanaugh y es muy preocupante. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, convocó a una conferencia virtual extraordinaria de los BRICS para unir posiciones en contra de la guerra comercial de Donald Trump. Esto mientras su país se enfrenta a aranceles estadounidenses del 50% y afronta una reducción interanual de sus exportaciones al país norteamericano del 18%. Además, el mandatario alertó sobre el ataque de la Casa Blanca contra una embarcación en el Mar Caribe, tildándolo como un factor de tensión para la región. Por su parte, Xi Jinping criticó el unilateralismo sin nombrar al magnate. Más detalles en el informe de Dacil Lanza. Brasil se apoya en los BRICS frente a la guerra comercial de Trump. Lula da Silva llamó a una cumbre extraordinaria del bloque para debatir las políticas comerciales de Estados Unidos. Esto en un momento en que su país enfrenta un arancel de Estados Unidos del 50%, una revancha aplicada por Trump por lo que llama caza de brujas contra Jair Bolsonaro por los procesos judiciales en los que se lo acusa de intento de golpe de Estado. Lula da Silva dijo que el chantaje arancelario se está normalizando y agregó: ante la creciente inestabilidad internacional, tanto en el ámbito económico como en el político, los BRICS reafirmaron su compromiso de preservar y fortalecer el multilateralismo, así como de reformar las instituciones internacionales. La reunión también fue una oportunidad para compartir puntos de vista sobre cómo abordar los riesgos asociados al resurgimiento de medidas unilaterales, incluso en el comercio internacional, y sobre cómo ampliar los mecanismos de solidaridad, coordinación y comercio entre los países BRICS. Brasil dijo que está considerando medidas de represalia y pidió ayuda a la Organización Mundial del Comercio para resolver la disputa. El mandatario chino criticó el unilateralismo sin nombrar a Trump.
Una transformación sin precedentes en un siglo se está acelerando en todo el mundo. El hegemonismo, el unilateralismo y el proteccionismo son cada vez más desenfrenados. Las guerras comerciales y arancelarias que libran algunos países perturban gravemente la economía mundial y socavan las normas del comercio internacional. Lula criticó también el reciente ataque de Estados Unidos en el Mar Caribe contra una embarcación y lo calificó como un factor de tensión incompatible con la pacífica vocación de la región. Además, adelantó que en la Asamblea de la ONU, que se celebrará en Nueva York en 2 semanas, presentarán una sola voz sobre estos temas. En la conferencia también estuvieron presentes otros mandatarios del bloque, como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, entre otros. Vamos ahora a Nepal, donde disturbios entre manifestantes y policías dejaron al menos 19 personas muertas. El origen de las protestas es el bloqueo de varias redes sociales por parte del gobierno del país asiático. Los manifestantes denuncian un ataque contra la libertad de expresión. El informe es de William Gasso. Policías disparando con agua y gases lacrimógenos en las calles de Katmandú. Las protestas en Nepal tomaron un giro trágico el lunes. Los enfrentamientos escalaron cuando los manifestantes se acercaron al parlamento nepalés y resultaron en la muerte de varias personas. El bloqueo de las redes sociales el viernes pasado desencadenó la ira de miles de jóvenes que denuncian un ataque contra la libertad de expresión. Hasta ahora la generación Z solo se había expresado en las redes sociales, no había salido a la calle. Ahora que las redes sociales han sido cerradas, aquellos que dependían de las actividades en línea se encuentran en una situación muy difícil. Nos hemos dado cuenta de que debemos hacer oír nuestra voz, que debemos salir a la calle. En total, 27 plataformas fueron suspendidas, incluso Facebook, Instagram y YouTube, por no registrarse ante las autoridades como lo exige la ley. El gobierno defiende una decisión tomada para proteger a los usuarios, pero la sociedad civil denuncia que es una medida hecha para evitar que se critique en las plataformas el accionar del gobierno, que enfrenta acusaciones de corrupción. Estamos aquí para denunciar la corrupción institucionalizada y para preguntar sencillamente dónde va a parar el dinero de nuestros impuestos. Y nos han quitado nuestro derecho a la libertad de expresión. El bloqueo de las redes sociales no es algo inédito en Nepal. En julio el gobierno suspendió la mensajería Telegram. Y vamos a Etiopía porque el país inaugurará el martes la gran presa del Renacimiento construida a lo largo del Nilo Azul. Con un coste inicial de $4.200 millones, es la mayor presa de África y hará que el país duplique su capacidad de generación y exportación de energía. Pero también es foco de tensión y conflicto diplomático porque sus vecinos aseguran que generará una reducción en los niveles del río Nilo. Jesús Yajure nos amplía. Etiopía inaugura la mayor infraestructura hidroeléctrica de África. La gran presa del Renacimiento, que comenzó a construirse en 2011 sobre el Nilo Azul, duplicará la capacidad generadora del país, que aspira a ser el principal proveedor de energía en el continente. Vista como símbolo de autosuficiencia, beneficiará a sus 132 millones de habitantes. Más de la mitad no tienen acceso a la electricidad y dependen de la leña, lámparas y velas para cocinar e iluminar sus hogares. Nuestra vida cotidiana dependía de lámparas de queroseno y carbón vegetal. Con la finalización de la presa, toda nuestra comunidad está ahora feliz. Pero también es fuente de conflicto. Sudán y Egipto la consideran una amenaza existencial por la posible reducción de los niveles de agua río abajo. Situada en la región etíope de Benishangul, retiene las aguas del Nilo Azul que nace en el lago Tana y es el principal afluente del río Nilo, aportando el 85% de su caudal. Además, creará un embalse de 246 kilómetros. Expertos en Egipto, que rechaza cualquier presa en la cuenca alta del Nilo, dicen que ha reducido la cantidad de agua que recibe el país, que depende de este afluente para más del 90% de su riego y agua potable. En 2015, los 3 países acordaron que la presa no debía afectar la economía y seguridad alimentaria de ninguno. Addis Abeba ha apostado públicamente por el diálogo y la cooperación y ha defendido el proyecto símbolo de soberanía
economía y progreso del país. No tenemos intención alguna de perjudicar a estos países. No podemos permitirnos tener por más tiempo a más de 65 millones de nuestros ciudadanos en la oscuridad. Desde 2018, la Unión Africana, Estados Unidos y el Banco Mundial hacen de mediadores entre los países para lograr acuerdos sobre el uso del agua en la presa. Pese a las tensiones, Etiopía extendió a Egipto y Sudán una invitación para la inauguración este martes. Fin del informativo. Gracias por su sintonía. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Los acontecimientos del pasado explican el mundo de hoy. Sumérjase en los orígenes de la historia. Conflictos armados, movimientos políticos, tendencias culturales. Acompáñenme en Historia por France 24 y france24.com.